Bueno, buenos días a todos. Hoy es la última clase del módulo de potencia y vamos a estar viendo las instalaciones de emergencia. Ustedes ya vieron en el módulo de lumínico con Juan los sistemas de iluminación de emergencia que hoy los vamos a repasar. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen las instalaciones de emergencia? Es darle una continuidad al servicio, que puede ser total o parcial, de iluminación y o potencia en caso de que exista un fallo en la red de UTE. ¿Ah? Los sistemas que vamos a ver hoy van a ser equipos autónomos y sistemas de baterías, que fue lo que vieron en el módulo de lumínico, y nos vamos a centrar en grupos electrógenos y UPS, que son los equipos de alimentación ininterrumpibles. Bueno, perdón. Acá. Equipos autónomos. El equipo autónomo, como recuerdan, lo que proporciona es energía a través de la acumulación de baterías. Eso nos va a proporcionar un mínimo de iluminación de seguridad para poder evacuar el edificio durante un periodo determinado, que eso va a depender de la autonomía de esas baterías. Y esto lo exige la Dirección Nacional de Bomberos. Estos equipos se van a conectar a la red eléctrica del edificio, manteniendo de esta forma la carga de las baterías. Y en caso de una falla, es que comienzan a trabajar bajo batería. Los componentes de estos sistemas es, por un lado tenemos la batería y por otro lado el cargador de batería que funciona bajo la red normal, la red de UTE, y una luminaria con una óptica y una fuente LED y un relé que hace la conexión ante la falta de energía, que hace la transferencia. Por otro lado, ustedes también vieron los sistemas de baterías. Los sistemas de baterías son como un banco de baterías donde en vez de estar la batería en cada uno de los artefactos, es una única batería que va a proporcionar iluminación de seguridad en los locales que son locales más grandes, como pueden ser cines, teatros, etcétera, y van a estar en 24 volts o 32 volts, o sea, baja tensión. Y van a existir ramales que van a alimentar la iluminación de locales, las salidas, las escaleras, etc. Ahora vamos a ver una foto que nos va a ayudar a entender un poco más este sistema. Los componentes son el banco de baterías, que es la que almacena la energía, que es como una batería de auto, los ramales en baja tensión, las lámparas de baja potencia y tiene un tablero de distribución en este caso. Acá vemos algunos ejemplos de los sistemas autónomos, las luces de emergencia, vemos abajo se ven. Estas son luminarias de adosar, que pueden ir en un muro o en una losa, luminarias de embutir, y estas también son unas luminarias de adosar que tienen diferente potencia. Y acá vemos la señalización, carteles de señalización, que pueden ser carteles de salida, de recorrido, de escaleras, etcétera, en este caso retroiluminados. Y esta misma imagen, ustedes fueron la que vieron en el módulo de iluminación con Juan, y acá se visualiza lo que sería el banco de baterías con sus ramales que alimentan a cada uno de los artefactos. Este sistema ya no se usa mucho, sino que el que se usa es el sistema de iluminación con baterías autónomas. Nos vamos a centrar ahora, que sería lo que ustedes no vieron hasta ahora, en el sistema de emergencia de los grupos electrógenos y las UPS. En este caso, vamos a empezar por el grupo electrógeno, y es importante que ustedes tengan en claro que lo que hace el grupo es suministrar electricidad para iluminación o equipos que va a ser, ahora vamos a ver, en forma parcial o total, según de las necesidades. Y esto se va a determinar con el propietario, el arquitecto y los asesores, que van a ir definiendo cuál es de los equipos y de la iluminación del edificio que va a estar bajo el grupo. Por ejemplo,
Porque en realidad esto lo que lo va a determinar es el grado de complejidad del programa. No todos los programas necesitan estar el 100% bajo el grupo electrógeno. Por ejemplo, un edificio de vivienda podemos elegir o el ascensor que exista en el edificio, o si existen más de un ascensor, podemos dejar uno de ellos y el otro que no estén bajo grupo. Las bombas de elevación del agua, las bombas de drenaje, la iluminación de halls, la iluminación de circulación y espacios comunes. En un hospital, por ejemplo, hay zonas del hospital que es fundamental que estén bajo grupos, como podría ser el bloque quirúrgico, o determinados locales que tienen equipamientos médicos que es fundamental que no se corte la alimentación. Y otras zonas de los hospitales pueden estar al 50%. Hay edificios con un único propietario, como pueden ser teatros y cines, que podemos bajar un 50% de la iluminación y no incluir las instalaciones de acondicionamiento térmico porque son las que mayor potencia tienen. Y eso, bueno, se va a ir coordinando con el propietario y los asesores, ¿no? Porque tiene costos muy elevados un grupo electrógeno. Y un centro de datos, por ejemplo, ahí sí va a estar bajo grupo el 100% del programa. También puede ser un aeropuerto que esté a un 100% respaldado con el grupo electrógeno. Es importante que entiendan que lo que se genera es energía mecánica y el generador la transforma en energía eléctrica, ¿no? Esto son varias partes que se van a montar en una única estructura y por un lado vamos a tener el motor de combustión interna que tendría el tanque de combustible, que generalmente es a gasoil, las salidas de gases de combustión, caños de escape con salida al exterior, ahora lo vamos a ver en un esquema, las cargas de aceite y batería de arranque y el equipo de medición. Y por otro lado tenemos lo que sería el generador, que es el que va a convertir la energía mecánica en eléctrica, que es el generador propiamente, va a tener un tablero de potencia, equipos de medición y alarmas. Acá también está bueno que ustedes tengan claro que el equipo es un equipo, como dije anteriormente, un equipo de una gran inversión, por eso es importante establecer qué es lo que está bajo grupo y hacer un balance de las potencias para ver también el tamaño del grupo, ¿no? Porque hay grupos más pequeños. Vieron que hay grupos que son grupos electrógenos portátiles que ustedes deben haber visto, y después están grandes grupos que necesitan determinados requerimientos arquitectónicos, que ahora los vamos a ver, y determinados requerimientos eléctricos. Los requerimientos eléctricos de un grupo, por un lado va a tener el tablero general propio del grupo con los elementos de potencia y de controles. Va a existir una llave de transferencia que por lo general va en el tablero general del edificio, y esta llave de transferencia puede ser automática o manual, y que va a ser la que va a ser la interconexión entre la red de UTE y la red de emergencia, ¿no? O sea, va a transferir la corriente generada en el grupo a la red del edificio cuando exista un fallo. Y en el momento que se restablece la energía eléctrica de UTE, ahí se va a apagar el equipo. ¿Ah? Las llaves de transferencias manuales por lo general son en fábricas que existen personas de mantenimiento capacitadas como para maniobrar estas llaves, ¿no? Porque si no, son de transferencia automática. Después vamos a tener tableros secundarios de emergencia y toda una línea de distribución de lo que es la red de emergencia. Los requerimientos arquitectónicos para esos locales donde van a estar ubicados los equipos electrógenos. Por un lado tenemos, según el tamaño del equipo, que es lo que yo dije anteriormente, que el tamaño va a depender de la potencia que tiene que cubrir el grupo. Tenemos que tener
claras las posibilidades de ingreso del equipo, las dimensiones que tiene el equipo, y también una cosa que no es menor, perdón, es que esté cerca del tablero general, porque el cobre tiene un costo elevado, entonces cuanto más cerca lo podamos poner del tablero general va a ser lo ideal. Después va a tener unas bases de apoyo especiales. Por el tema de la vibración, va a estar apoyado en una losa de hormigón flotante que está independiente de la estructura del edificio y también apoyado en tacos antivibratorios. También vamos a tener una ventilación del local que se exige, que por un lado tiene que ingresar la ventilación por las puertas que tienen unas rejillas para que pueda acceder la ventilación, y tiene que cubrir todo el equipo, y va a tener una salida al exterior que está conectado el equipo a una reja exterior. Ahora lo vamos a ver y les va a quedar más claro en un esquema. Tiene una servidumbre mínima, que va a ser mínima de 60 centímetros alrededor del grupo, y en la parte frontal entre 1 y 1,5. El abastecimiento de combustible va a tener los tanques para el abastecimiento, que pueden estar incorporados por debajo del equipo, o puede ser un tanque que esté independiente del equipo. O en el caso de grupos electrógenos de mayor dimensiones, con una autonomía mayor, ahí se le exige un tanque de abastecimiento que tenga una autonomía de un día. Y por otro lado tenemos la salida de gases de escape por los gases de combustión del equipo. Acá se ve un poco lo que veníamos hablando. Acá está el equipo con su tablero, el tablero del grupo, el local, ¿no? Con sus dimensiones, sus servidumbres. En la puerta de acceso, que tiene unas persianas, es por donde va a ingresar el aire, va a cubrir todo el equipo, y vamos a tener conectado al equipo una reja de salida para la expulsión del aire. Por acá tenemos la cañería de escape de gases, que a su vez tiene un silenciador para amortiguar los ruidos. Y acá estaría la base de hormigón flotante, que se independiza de la estructura por el tema de la vibración, porque estos equipos son equipos que tienen vibraciones y además tienen bastante ruido, perdón. Acá vemos las fotos, acá está la conexión con la salida de aire exterior, el equipo y los caños de escape. Acá tenemos otra foto también, acá están los operarios montando, ingresando el equipo. Vean el tamaño de este equipo electrógeno. Acá también la conexión con el exterior y los caños de escape, que también algo importante con el tema de los caños de escape es que tienen que estar aislados térmicamente. Acá lo ven que están cubiertos con la aislación. Acá es una imagen de la losa flotante, ¿no? De dónde se va a apoyar el equipo. Bueno, acá abajo ven lo que es una llave de transferencia, que por lo general está en el tablero general, esto a modo de referencia. Y acá vemos un tablero, que el tablero general se va a subdividir en dos sectores. Por un lado vamos a tener el tablero normal, que va a estar alimentado por la red de UTE, y el tablero de emergencia, que también va a estar alimentado por la red de UTE, pero es el que va a estar bajo el equipo electrógeno. Acá vemos un esquema de un unifilar para que entiendan un poco de lo que venimos hablando. Acá está la alimentación de UTE, que va a alimentar los diferentes circuitos. Estos circuitos se le va a llamar la red normal, que quedan por fuera del respaldo del grupo electrógeno. Y acá estarían los circuitos que se llaman la red de emergencia, que se alimentan por la red de UTE, ¿no? Al igual que la red normal, pero en el momento que hay una falla en la red de UTE, acá tenemos la llave de transferencia, y esta llave de transferencia va a hacer que la energía eléctrica generada en el grupo electrógeno se suministre a la red de emergencia. ¿Ah? ¿Alguna pregunta?
sobre el grupo electrógeno o sobre los sistemas que estuvimos viendo? ¿Les quedó claro o tienen alguna pregunta en concreto? Porque ahora vamos a pasar con las UPS. ¿Puedes volver a mostrar la plantita y el corte de esos esquemas? Sí. ¿Está? ¿O decís la del grupo? Ahí va, el del grupo anterior. ¿Está? Eso sí, gracias. Ah, pensé que tenían alguna duda. Porque, no, porque Neva no está esta presentación, está Ah, no, pero distinta. la vamos a colgar. Después de esta clase Dale, se va. gracias, Porque hubo algunos gracias. cambios. Bueno, vamos ahora con las UPS, que son las unidades de potencia de alimentación ininterrumpible, que a diferencia de los grupos a diferencia con el grupo electrógeno, estos van a acumular la energía en baterías. ¿Ah? Son equipos electrónicos que frente a una falla o frente a determinadas desviaciones mínimas de la calidad de corriente, como pueden ser corrientes parásitos o cortes imperceptibles, empiezan a actuar bajo batería. ¿Ah? Frente a una falla del OPS se retira de la red de UTE y pasa a entregar energía limpia acumulada en sus baterías hasta que se resuelve el corte o cumpla con la autonomía para la que fue diseñada, ¿no? La aplicación del OPS se utiliza para programas o sea que de alguna forma hay equipos que no pueden quedar sin energía. Por más mínimo que sea el tiempo, no pueden quedar sin energía. Como por ejemplo pueden ser centros de procesamiento de datos, sistemas de comunicaciones, centrales de sistema de seguridad, hospitales, el bloque quirúrgico o aparatos médicos, porque pueden generar importantes pérdidas, tanto de bienes, seguridad o de vida en el caso de hospitales. O sea, el tiempo de respuesta son fracciones de segundo, es inmediato, y evitan lo que se llama el tiempo muerto o tiempo vacío, que sí tiene el grupo electrógeno. El grupo electrógeno, mientras sí el equipo se pone en funcionamiento enseguida, pero demora unos segundos en generar energía de calidad para ser volcada a la red. Entonces, estos equipos, que son equipos electrónicos, es inmediato. Por eso hay equipos que son necesarios que estén bajo la UPS. Acá vemos un esquema de los componentes de los equipos electrónicos. Acá vemos, está la entrada de la energía, que es la entrada en corriente alterna, y va a pasar por un rectificador que la va a transformar en corriente continua, y esa corriente continua va a ser la que va a cargar las baterías. Pero después, para poder volcarla a la red, necesitamos que vuelva a ser corriente continua. Pero esta corriente continua va a ser una corriente limpia, ¿no? Sin irregularidades como puede ser la red de UTE. Y recién ahí se va a volcar a la red. Las llaves de transferencia del UPS, a diferencia de las del grupo electrógeno, no están afuera del grupo, sino que están incorporadas en el equipo. Y la autonomía de la UPS depende de la energía acumulada en las baterías. Pueden ser de 10 a 15 minutos hasta horas. Eso también depende de la cantidad de equipos y de la complejidad del programa. La elección de la UPS también va a ser va a estar definida por el propietario y los asesores y el arquitecto para ver qué es lo que está bajo el grupo, bajo la UPS. Primero porque es un equipo muy costoso. Entonces hay que definir bien qué es lo que está bajo la UPS.
Por eso es necesario conocer bien el programa, conocer los servicios que deben continuar activos en el caso de falta de suministro y no pueden tener ese tiempo vacío que sucede con el grupo electrógeno. Acá vemos algunas fotos de las UPS. Hay UPS que son domésticas, que las pueden tener ustedes en su vivienda y pueden estar conectadas a un módem o a un toma de la computadora. Y acá vemos, esta es la refinería de La Teja, de ANCAP, que bueno, nos pasó las fotos Stephanie. Y acá vemos, es un local con una gran mueble de UPS, ¿no? O sea, son enormes estas baterías. Y ahora vamos a ver los requerimientos arquitectónicos que tienen estos locales. Al igual que el esquema que les mostré con el grupo electrógeno, acá vemos un esquema similar, con la diferencia que en la red de emergencia vamos a tener colgado la UPS, ¿no? Entonces, si hay una falla de UTE, estos circuitos que están bajo la red normal no van a estar cubiertos por el grupo electrógeno. Los circuitos que están en red de emergencia sí van a estar, se va a suministrar la energía generada en el grupo electrógeno y en uno de estos circuitos va a estar colgada la UPS. ¿Qué es esto? Que cuando existe un corte o una falla en UTE, instantáneamente la UPS va a estar alimentando con la energía acumulada en las baterías a esa red de tensión controlada, que se llama, que son los que se conectan a la UPS. Y en el momento que ya la red está bajo grupo, ahí la UPS se va a retirar y se mantiene en carga de baterías y ya va a estar alimentada con el grupo electrógeno. Tenemos instalaciones que son grandes instalaciones de UPS, como, bueno, como lo que decíamos de centros de datos o centros de comunicaciones, que van a ser esquemas más complejos que el que vimos acá, ¿no? Que simplemente está colgado un circuito con UPS, que podría ser, yo que sé, un edificio de vivienda donde todo el tema de seguridad estaría bajo UPS. Estos son sistemas más complejos donde va a haber un tablero general de UPS, tableros secundarios, van a existir ramales y a lo que yo les decía, que esa red la llamamos red de tensión controlada. O sea que en conclusión vamos a tener la red normal, la red de emergencia y la red de tensión controlada, que es la que genera la UPS. Esto es a modo de esquemático, ¿no? Pero es para que entiendan que bueno, que hay sistemas más complejos de interconexiones de la UPS, de lo que les venía hablando, ¿no? Donde, bueno, va a haber un banco de baterías, como por ejemplo podía ser el local de ANCAP, digamos un gran mueble, armario de baterías, con un centro de cómputos, y esto va a tener una red con tableros generales y tableros secundarios, donde va a ir alimentando cada uno de los equipos o de los tomas o de los puestos de trabajo. Y con respecto a esta imagen acá del local de la refinería de ANCAP, vamos a hablar cuáles son los requerimientos arquitectónicos para los locales que estarían esas UPS. Ay, perdón. Es importante que estén cerca de los centros de cómputos. Tienen que ser locales que sean de fácil limpieza, paredes revestidas y pisos que sean de fácil limpieza, como puede ser cerámica o vinílicos.
Porque son equipamientos que son muy sensibles al polvo, ¿tá? Y por lo general no, entran a lo último en la obra, cuando ya la obra está casi terminada, ¿no? O sea, necesitan una ventilación mecánica filtrada y un aire acondicionado filtrado que caracterice las condiciones de humedad y temperatura para estos equipos electrónicos que son muy delicados. Y otra cosa importante es que por tratarse de estos equipos electrónicos, bueno, un poco lo que yo les venía diciendo, que son nocivos al polvo y a otros elementos del local. Y una cosa importante que no les dije, que las puestas que están bajo la tensión regulada van a estar diferenciadas con respecto a las otras puestas, ¿tá? Eh, para que el usuario sepa, identifique cuáles son las puestas que están bajo UPS. Bueno, y por acá estaría presentando los sistemas, pero bueno, me imagino que tienen alguna duda, así que podemos ir viéndola. Pero no sé si sería posible que me explicara lo que es los grupos electrógenos porque llegué un poco tarde. Bueno, no puedo dar la clase toda de nuevo, pero vamos A a modo de No, volver. no, resumen. una definición solamente. Bueno, el grupo electrógeno en sí lo que hace es suministrar y brindar energía eléctrica frente a una falla de UTE al sistema. ¿Ah? Entonces, el grupo en sí genera energía mecánica y con el generador se va a transformar en energía eléctrica. Y esto va a ser lo que va a alimentar a las redes de emergencia. ¿Entendió? Sí. Quizás fui un poco rápido, por eso también me interesa que si tienen dudas Lo lo que pasa es podamos que ver tampoco ahora. fuiste interrumpida. No, también. Por eso no sé si les quedó claro o no, o están callados simplemente. Acá Federico pregunta por chat, que referente a los pisos, capaz cuando vos mencionaste de la UPS, dice como si fueran pisos para un laboratorio o un hospital, ¿no? Y Sí, necesitan que estén bastante, que sean de fácil limpieza. E incluso les diría, el contratista no les va a instalar las UPS si hay tierra, polvo, si no se limpió bien, ¿no? Ustedes saben cómo en una obra, después de que se lijó, se puso el enduido, se hizo una cantidad de cosas, bueno, todo ese polvillo afecta a la UPS como afecta a las computadoras de sus casas, una torre de una computadora, porque tiene ventiladores, porque tiene una cantidad de componentes que todo ese polvo como es, las afecta. Entonces directamente no se lo van a instalar. Y si no les va a durar poco, también es la otra, ¿no? Y se van a quedar a pie en el momento que más lo necesiten. acá se ve lo que estaba hablando Mariela de la refinería de ANCAP, ¿no? Los pisos de cerámica, ¿no? De fácil limpieza y bueno, vieron que en sí el local es un local limpio y ordenado, digamos. Solo volver para la foto Profe, esa donde están entrando el grupo. A ver, el alumno. Ah, perdón, disculpe. Sí, Yo tengo una duda, no sé si podés poner el unifilar en donde se ve el grupo electrógeno y la UPS. ponelo solo nomás. sí, sí, ahí voy. ¿Acá? Ahí, eh, a ver si me quedó claro. La UPS, digamos que va a alimentar a una red que esté conectada a ella, o ahí alimenta a todas esas como flechitas que dicen emergencia. No, No sé si me explico. no, sí, sí, te O sea, explicas. si de esta van a salir unas para acá, digamos, o sea, más o menos, o esta alimenta a estas. No, esa UPS va a tener una red de tensión controlada que va a alimentar, por ejemplo, a tomas o a determinados equipos, ¿está? Lo que Está está es bien, entonces, colgada de la red de emergencia, ¿tá? Porque también está bajo el grupo electrógeno. claro, bien. Entonces, digamos que esas otras
no sé cómo decirles, redes que están en emergencia, empezarían a funcionar cuando arranque el grupo electrógeno. Mientras Eso no, como de esto que explicabas, que tarda esos segundos en como en brindar una potencia de calidad, digamos, hasta entonces como que la UPS es como la única que está funcionando como aparte. es la que funciona instantáneamente por la acumulación de energía en las baterías y es para determinados equipamientos electrónicos, ¿no? Porque es algo muy costoso, que es lo que vimos que eso se va a definir con el arquitecto y los asesores, qué es lo que está bajo el grupo de UPS, ¿no? Por ejemplo, en un bloque quirúrgico, quizás depende de la complejidad, puede estar todo el bloque quirúrgico o algún tipo de equipamiento que sea fundamental en el bloque, ¿no? Ah, sí, sí, genial. Gracias. Una No. pregunta, en eso, cuando falla algo, ¿cuál es el sistema o sea, cómo empieza a funcionar esta UPS? Es decir, o sea, Porque no la qué tan UPS, automático es, sino qué tipo de sistema tiene para reconocer de que, bueno, falla algo y no sé. y bueno, la UPS en realidad en sí tiene esa llave de transferencias internas que lo que hace es, cuando hay una falla de UTE, esa llave de transferencia hacen la interconexión, ¿no? Hacen que se conecte esa red acumulada de las baterías, se redirija a los equipos que están bajo la UPS. Ahí va, dale, gracias. No sé, Mariela, si querés agregar algo. Como para clarificar la cuestión, a ver, sí, pregunta de parcial. En sí mismo, ¿qué sacaron en limpio de qué es un grupo electrógeno? Si ustedes me lo tuvieran que definir, ¿a qué se parece un grupo electrógeno? De la vida cotidiana, diría yo. Acuérdense Generador de que emergencia. es un generador de emergencia, pero se parece a qué? A un motor enorme. Es un motor enorme. O sea, es un motor gigantesco, como que le dijera que es un camión que transforma energía mecánica a través del movimiento de sus elementos en energía eléctrica. Y entonces, ese camión, cuando arranca, como dijo Soledad, tarda un tiempo en que esa energía sea estable como para recién transferir esta energía a los circuitos que estén bajo emergencia. Entonces, ese motor gigante del camión tiene que estar en un lugar ubicado de la manera, como lo dijo Soledad, ¿no? De manera de no transmitir vibraciones, no transmitir ruidos, de evacuar esos gases de combustión, de que el equipo no sufra ninguna falla, no se bloquee con una ventilación natural adecuada, hasta que entra en régimen y realmente pueda hacer esto, ¿no? Pueda hacer todo esto. Ustedes capaz que han visto pequeños grupos electrógenos en ferias, en ferias navideñas, es muy típico, bueno, que se armen estas ferias a la noche, entonces hay una red de iluminación, pero también algunas personas, o sea, como que les permiten alimentar lo mínimo, ¿no? que tengan en sus stands, hay personas que llevan pequeños grupos de electrógenos. Esos pequeños grupos electrógicos no dejan de ser un cubito de 60 por 60, 60 por 80, donde les van agregando combustible, ¿no? Hasta para mantenerlo funcionando. Entonces, el motivo de que tenga toda esa estructura, por eso te decía, a ver si yo le volví a la foto esa donde está toda la instalación. Acá. Acá. Usted, este es más modernito. Anda al anterior. Ustedes fíjense, el operario acá que está de azul, de la foto de arriba del cuadrante superior izquierdo, la fuerza, está ensopado, la fuerza que está haciendo para meter este equipo adentro de este local. Esto es gigante. Enorme, pesado, re pesado, y lo está ingresando. Y ya esto es, evidentemente es exterior, acá está poniendo el radiador que va a quedar con la cara externa hacia afuera del local para poder ventilar y que ese equipo no se bloquee, porque también la electrónica del equipo hace que si
los parámetros de refrigeración, digamos, que tiene el local no son los adecuados, el equipo también se detenga, ¿no? Para no prenderse fuego directamente, para no quemarse. Entonces es muy importante que esto funcione adecuadamente y tenga esos requerimientos arquitectónicos que se mencionaron con anterioridad. Evidentemente esto es una zona sucia, ¿no? No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pidiendo para los equipos UPS. Yo no podría utilizar una sala de grupo electrógeno y poner las UPS al lado, porque créanme que se ensuciarían enseguida. O sea, no sería adecuado compartir esta instalación. Seguramente, si yo tuviera un grupo electrógeno y UPS, las UPS estarían aparte en otra sala, parecido a lo que mostró Soledad de la foto de lo que hay en la refinería de ANCAP. Una pregunta. Sí. O sea, lo dijeron ahí en el chat, pero justo en la diapositiva que estaban mostrando, con la UPS estaba el grupo electrógeno. ¿Sí o sí tiene que estar? ¿O no puede estar solo la UPS? A ver, yo te hago la pregunta al revés a ti. Si tú tenés, no sé, vamos a pensar en Facultad de Arquitectura, en su sede central. Si nosotros tuviéramos que hacer algún tipo de instalación de emergencia, ¿qué pondría en Facultad de Arquitectura? De lo más básico a lo más sofisticado. Arrancá de lo básico. Y grupo electrógeno pondría, ¿no? Podría ser, pero o sea, si vamos en esta clase, lo primero que haría es proporcionar equipos autónomos de iluminación de emergencia, ¿no? Para lo que fueran las salidas, para poder salir del edificio si se produce algún evento. Ahora, si tú pusieras grupo electrógeno, pues, ¿cuál sería el fundamento de poner grupo electrógeno en Facultad de Arquitectura y qué respaldaría? Ponerle que el ascensor y no está la parte de los que hacen diseño que manejan ciertas máquinas que por ahí necesitarían que eso esté un rato encendido. Podría ser. Y yo te pregunto, el ascensor, evidentemente, fuerza motriz, debe tener una potencia bastante importante, no vas a conseguir eso a través de un grupo electrógeno, es correcto, podrías decir, bueno, pongo un pequeño grupo que me mantiene la movilidad en altura para aquellas personas que estén en planta alta y les dificulte utilizar las escaleras. Ahora, esas máquinas que tú hablaste en diseño, eh, ¿qué va a pasar cuando haya una falla o un corte de UTE? No sé, hay una cuadrilla de UTE trabajando en la zona, corta la energía eléctrica porque está haciendo algún trabajo por ahí. ¿Qué pasa con esos equipamientos que me mencionaste de diseño? Dejan de funcionar, ¿no? Exacto, dejan de funcionar y van a entrar a funcionar de vuelta cuando el grupo electrógeno, que supuestamente tú pusiste para respaldar eso, arranque, pero ya esté normalizada la corriente que pueda entregar. O sea, Entonces, tal sería vez, UPS en ese caso, porque ellos necesitan que sean... exacto, tal vez en este caso, y eso es algo hablar con la persona que se encarga de esas máquinas, que yo no exactamente supongo que hablarás de las impresoras 3D que está por ahí, capaz que sí necesitan estar bajo UPS, porque se perdería, o no lo sé realmente, la información sobre lo que están, ¿cómo es? Realizando. Si tú en tu casa estás imprimiendo, no sé, en tu impresora, ¿no? Estás imprimiendo algo y pateás el conductor y la desenchufás, probablemente la impresora estaba imprimiendo en un momento, pero no guarde la información de lo que estaba realizando, el trabajo que estaba realizando, ¿no? Entonces, capaz que con estos equipamientos que tú mencionabas sucede lo mismo. Habría que averiguar exactamente, y en ese caso, de pronto cabe la necesidad de en esa aula o ese lugar poner además una UPS, de la manera que está acá, Entonces, ¿no? Sí, o o sea sea, que entonces sí o sí va a hay que, estar. sí, O sea, ambas tienen que convivir porque si se va de lo básico a lo más importante, por así decirlo. Entonces yo tengo una UPS es porque es lo más importante y yo previamente tuve un grupo electrógeno, ¿no? puedo que no, puede que no. Yo, por ejemplo, vamos a pensar que nosotras trabajamos en un estudio y estamos proyectando, ¿viste? Un estudio de arquitectura, vamos a imaginarnos que somos unos cuantos, este, una cosa medianita. Yo, por ejemplo, alquilamos un apartamento en algún edificio. Este, el edificio capaz que podría poner grupo de electrógeno, pero vamos a imaginar que el edificio no tiene ningún respaldo. Nosotras, ¿qué cosa nos importa salvaguardar en este caso? ¿O qué pondríamos?
O Nos interesa... sea, Sí, dale. ¿cómo me habías dicho que... Vamos a suponer que somos un estudio de arquitectura y tenemos una oficina en un edificio. Entonces sí una ¿Qué UPS porque para salvar los datos de lo que acaba de pasar. es? Exacto, pasa algo, se corta la energía eléctrica, nosotros estamos trabajando, hay una entrega, no sé, tenemos que entregar mañana de mañana. Podemos perder el avance que tuvimos en estas horas, o bueno, o toda la información. Entonces, va a haber una UPS ahí, seguramente va a ser una UPS casi doméstica, ¿no? Parecía a las fotos esas que, no los gabinetes, esos armarios gigantes, sino más algo parecido a una torre. Y ahí va, más parecidas a estas del cuadrante superior derecho. Pero nosotras, simplemente con tener eso para guardar la información e irnos, o esperar a que vuelva la energía eléctrica, no necesitamos mucho más que eso. O sea, estamos hablando de un lugar donde lo importante, lo básico es la información. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente tengan que estar las dos y son para cosas diferentes. O sea, que siempre haya UPS colgada a un grupo electrógeno, como está en el esquema, no es siempre así. Pero es como, está bien, siguiendo el razonamiento de la línea lógica, de lo más complejo, de lo más simple a lo más complejo, puede ser que nuestro programa no requiera tener un grupo electrógeno. Realmente no. Ahora, un supermercado, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de heladeras y productos en refrigeración y bueno, una cantidad de productos alimenticios. Evidentemente va a necesitar de un grupo electrógeno para mantener el funcionamiento de esto, si no se le va a estropear todo. Y capaz que en una de esas las UPS van a ir a respaldar el sistema de cajas. Pero un pequeño comerciante de barrio que de pronto también tiene sus heladeras, capaz que lo que respalda simplemente es con un pequeño grupo autónomo las heladeras, o capaz que no respalda nada, ojo. También puede suceder. O sea, no siempre van las dos. Allí en este esquema mostramos cómo van las dos, que en muchos edificios se aplica, pero no necesariamente tienen que ir las dos. Eso hay que estudiarlo programa a programa. ¿Se entiende? Tengo una duda. Sí. ¿Existen programas o, no sé, sí, programas específicos que requieran sí o sí, por ley, por ejemplo, que tengan que tener? Yo ahora estoy pensando que no estoy segura de lo que vos me estás preguntando, pero asumo que lo que son, todo lo que están regulados, servicios financieros, ¿no? Todo lo que está regulado, de pronto sí deban de tener. No conozco. No conozco que haya obligatoriedad. Ahora, si vos, por ejemplo, como el ejemplo del supermercado, ¿no? Capaz que no estás obligado a tener grupo electrógeno, pero sí estás obligado a mantener los alimentos refrigerados, así que casi que la cosa va de la mano, ¿no? Claro, claro. En Gracias. una sala de operaciones, por ejemplo, probablemente haya algún tipo de requerimiento, yo sinceramente no lo conozco, habría que ver en la normativa del Ministerio de Salud Pública. Si, por ejemplo, se pide el tema de protecciones de personas, lo que vimos por el transformador de aislación, ese tipo de cosas, sí. Pero en una sala de operaciones, evidentemente, si yo estoy haciendo una intervención que es crítica, tengo que continuar, ¿no? Tengo muchas chances. O sea que evidentemente algún tipo de respaldo energético lo vamos a tener. Si está marcado en la ley, yo tendría que ir a mirar realmente la legislación de salud pública. No en este caso la de UTE, ¿no? La de UTE es la que me dice cómo es la instalación. La que regula realmente el Ministerio de Salud Pública, el que regula todo el tema de salud. Sole, andás por ahí porque yo te acaparé. No, sí, estoy acá, estaba escuchando. Profe, tengo una duda. Sí. No me termina de quedar del todo claro la flexibilidad que tendrían que tener algunos aparatos para usar un grupo electrógeno en vez de un UPS. O sea, porque vos dijiste que se utiliza UPS siempre y cuando el aparato deba mantenerse en constante funcionamiento por cuestiones de salud de una persona o de alimentos o esas cosas. ¿En qué aparato se podría usar un grupo electrógeno sin un UPS? No, son usos diferentes. O vuelva a ver, vamos a rebobinar.
tú el grupo electrógeno lo vas a tener en funcionamiento segundos después y hasta minutos después, en el caso de una transferencia automática, ¿no? De que empezó a funcionar. Entonces, volviendo al tema de la salud, yo esos segundos o minutos no me los puedo permitir, o donde tengo mi información. Por eso es que aparecen las UPS, porque la UPS es instantánea. En tu casa, si la luz se apaga, o dejas de tener luz, si tenés una PC, la PC se va a apagar instantáneamente, a menos que la tengas bajo UPS, que en ese caso tú no vas a ver ni se va a enterar tu computadora. Entonces, son usos totalmente distintos en los cuales pueden convivir, como el esquema que mostraba Soledad, que en el caso de que haya un grupo electrógeno, el circuito que alimenta, ahí va, el circuito que alimenta la UPS está a su vez también bajo grupo, o no habría grupo electrógeno, y simplemente hay una línea que alimenta una UPS X, que la UPS siempre que tenga energía de la red normal va a estar en carga, hasta que completa la carga y detiene la carga, pero siempre va a estar como en el medio de la alimentación del equipo que alimenta y su acometida, y solamente cuando deja de recibir energía va a pasar a funcionar como suplantando la energía normal al equipo, por decirlo de alguna manera. No sé si contesté tu pregunta o te entreveré más. No, sí, sí, sí. No, y tenía una más que era, no había entendido muy bien cómo se desactiva el UPS para dar paso al grupo electrógeno, una vez que ya genera electricidad de calidad. A la electrónica, ahí va, la electrónica del equipo, como las luminarias autónomas, que tienen baterías también, ya gobierna eso, en eso nosotros no nos vamos a meter, pero tiene el equipamiento electrónico como para estar en carga, digamos, parar de cargar cuando el banco de baterías o la batería que tenga está lleno, y cuando deja de recibir el suministro de energía, pasar a estar en modo de alimentación, digamos. O está en carga o está en alimentación. O en stand-by en algún caso si está la carga completa. Gracias. Una duda. Sí, No entiendo por qué si la UPS tiene tiempo de respuesta inmediato, pondría un grupo electrógeno y no puedo poner todo bajo UPS, digamos, porque si funciona mejor en ese sentido, o sea, ¿cuál es el beneficio del grupo electrógeno sobre la UPS? el Pero la grupo UPS no era electrógeno que se gastaba. ahí va, yo El te iba a decir, costo. todo bajo UPS, el costo, todo bajo UPS. ¿Vos pondrías un ascensor bajo UPS? ¿Heladeras de supermercados bajo UPS? O sea, primero O que sea, tendrías que tener claro, o sea, tendrías que tener unas UPS. Sí, no sabiendo la diferencia, no veía como por qué querría que algo, o sea, si pudiera elegir que todo funcione, que no hubiera ningún corte, ¿por qué no elegirlo? O sea, si es un tema de costo, por sí, eso preguntaba. si tú lo que necesitas justamente es que no haya ningún corte, nada, o sea, que vos ni te enteres o el equipo ni se entere que perdió, o sea, estamos hablando en ese caso cuando tú tenés equipamiento electrónico caro o computadoras, ¿no? Que manejan información con un parpadeo en la energía, te la baja. Y bueno, en ese caso sí tendrías que tener UPS. Ahora, ¿cuál sería el fundamento de tener, yo qué sé, fuerza motriz, aire acondicionado, ascensores, lo que fuera bajo UPS? No tiene mucho sentido. Claro, o sea, es que la UPS es más cara, entonces por eso elijo las cosas que poner bajo UPS. Y además, la UPS, de vos, si tuvieras que, imagínate un ascensor de 15 kilowatts bajo UPS, vos tendrías que tener suficiente carga en una UPS, o sea, tendría que ser gigantesca, por decirlo de alguna manera, porque esa energía está en las baterías, no se está produciendo en tiempo real, ¿no? El grupo Ah, claro, electrógeno está produciendo la energía en el momento que empezó el motor. A lo sumo, si se ok. prolonga el corte, habrá alguien que tenga que tener tanques, ¿no? De bidones de 20 litros o un tanque intermediario para ir cargando la energía. Pero la energía se va produciendo en el momento que es consumida. En el otro caso, la energía está acumulada en baterías. Entonces sería algo monstruosamente grande como para que funcionara un tiempo. No tendría lógica, además de su costo, ¿no?
Dale, perfecto, gracias. O sea, el UPS sirve más bien como una especie de fuente de energía de relevo. Por tanto, si la tenés siempre prendida, no solo que es económicamente inviable, sino que también sería energéticamente inviable porque se te acaban esas pilas y luego ¿qué? Se te corta todo. Sí. Y además algo que suele, no sé si ahí tenías la diapositiva que no me acuerdo, la de tensión regulada, que medio que se mencionó al pasar. Esta. Claro. Hay un esquema que mucho no aporta demasiado el de la derecha, porque si uno lo aumenta, ¿cómo es? Se ve poco, pero vamos a ver si podemos hacerlo después en CAD para que se vea mejor. Todo lo que está bajo UPS, por esto que explicó Soledad, que entra energía alterna, se cambia a energía continua y vuelve a salir energía alterna, lo que hace es rectificar por de alguna manera o regularizar lo que es la sinusoide. ¿Se acuerdan que la energía alterna era como una sinusoide con una frecuencia de 50 Hz, que era lo que hay en Uruguay? Pero esa energía muchas veces tiene armónicos, es inestable, es errática. Entonces ese sinusoide no es una cosa perfecta, tiene sus fallas y sus imperfecciones, y mediante una UPS, al hacer ese pasaje de alterna a continua y de vuelta de continua a alterna, yo rectifico esa energía. Entonces, además tiene ese otro beneficio de quitar armónicos o corrientes parásitas, o bueno, van a escuchar esos términos, el electricista le puede hablar eso, de la red y hacer una distribución muy limpia. A veces eso también es un requerimiento en algunos programas. Por ejemplo, en las grabaciones, ¿no? Estudios de grabación de música pueden llegar a ser muy sensibles a este tipo de imperfecciones de la red. Entonces, muchas veces también se utiliza abajo de la UPS, se hace esa otra red, ¿no? Que puede alimentar tomas o puede alimentar otro tablero, ahí va a ser una UPS grande, evidentemente, y que va a tener a su vez tus tomas bajo UPS. La UPS siempre está filtrando. Por más de que yo recibo energía de UTE, la UPS siempre está en el medio. La UPS siempre va a pasar la energía alterna a continua y de continua a alterna y ya me la regulariza. Entonces, a veces en algunos programas, por ejemplo, el que se me viene ahora a la mente es la UPS lo que sirve es justamente para eso, para dar energía limpia a ciertos equipos que son muy sensibles. Un laboratorio puede suceder también. A veces las mediciones o las cosas que está haciendo el laboratorio requiere de que la energía sea estable. Entonces vas a tener una UPS y ahí pasas a tener una UPS robusta, digamos, con su propia distribución, como se ve en el esquema en este es una UPS, tiene su propia distribución, que pasa a cumplir esa función de crear una red de tensión regulada. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Acá Ezequiel comentaba, sí, que además la UPS tiene un tiempo de uso de lo que duren sus baterías, es correcto. Cuanto más baterías tengas, más tiempo de autonomía vas a tener. Y el grupo electrógeno depende del depósito de combustible. En general, los grupos electrógenos tienen en su base el depósito de combustible que les da para un X tiempo. Y a veces ustedes lo que pueden tener, que es lo recomendable en lugares donde, bueno, hay mercadería, por ejemplo, en el supermercado que se pueda perder, es tener bidones ahí almacenados como por si el corte de energía dura mucho tiempo, ¿no? Bueno, acá Federico dice, es como una especie de depuración de la energía. Sí, sí, la transforma en energía regulada. Y Dale, una no cosa sé si quieres importante. comentar. Sí. No, una cosa importante es que en la bibliografía está una ficha que es todo sobre lo que estuvimos viendo de instalaciones de emergencia y que va para el parcial. O sea que está bueno que lo empiecen a leer. Está todo lo que se vio en esta clase explicado un poco más, como es más largo, tienen alguna foto también de las que hemos visto están allí presentes y les explica bien detenidamente de qué se trata, que sí, es importante que lo lean para el parcial y además para que les cierre todo esto, ¿no?
¿Qué es importante leer para el parcial? Y yo les diría todo el marquicio, la ficha de emergencia. Qué mal. ¿Todos los qué, perdón? Todo el marquicio, que lo vimos todo prácticamente, digo, ¿cómo es? Instalaciones eléctricas en los edificios. Digo, gran parte de lo que nosotros hemos estado dando en la clase de potencia está explicadísimo mucho mejor en marquicio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta clase? O sea, que le quede bien claro la diferencia, o sea, los distintos usos que tienen uno u otro sistema de respaldo. ¿Por qué a veces sí va uno y a veces sí va el otro y a veces pueden ir los dos? Ese tipo de cosas me interesa de que se queden. Sí, ¿Alguien se habló? entendió, profe. ¿Se entendió? Igual Sí. digo, yo entiendo que el manual este que dice Soledad de Emergencia no es muy extenso, es bastante ágil de leer. Yo les diría, traten de leerlo de aquí al miércoles, porque si se les genera alguna duda, es más fácil verla en la clase de consulta que se queden con la duda existencial, porque después el domingo a las 6 de la tarde se dieron cuenta que no entendieron y buscan desesperadamente auxilio y puede ser que no reciban el auxilio en el momento que ustedes lo precisan, de parte nuestra, están los foros. El texto que estábamos mencionando, dame un segundo que ya me fijo, está en la carpeta en el módulo eléctrica, en la carpeta, ¿cómo es? Bibliografía obligatoria, miren cómo se llama. Manual de uso y aplicaciones de sistemas de generación de emergencia en la arquitectura, .pdf. Está la primera documento que hay es instalaciones marquicio comprimido y después están las tablas. Y hay otra manual que es de tensiones débiles, que es lo que vamos a utilizar para las clases de eléctrica que faltan, o sea, falta tensiones débiles posterior al parcial. Profe, Sí. una pregunta. Con el tema de las tablas para el parcial y eso, ¿las podemos tener a mano o cómo funciona? No es necesario que ustedes miren ningún otro material auxiliar más allá del que está puesto en la pregunta. Si en la pregunta se les solicita que usen una tabla, la tabla va a estar en la pregunta. Dale, Profe, gracias. profe, disculpa, ¿qué es el manual que de versión preliminar? Es lo de tensiones débiles, ¿no? Tensiones débiles, eso vamos a verlo después. Ah, está, entonces no. Ese no, exacto. Por eso yo les leía en voz alta. Es el que dice marquicio comprimido y el que se llama instalaciones de emergencia, sistema de generación de emergencia en la arquitectura. Es muy fácil. En algunas circunstancias, en vez de utilizar luces de emergencia, se podrían utilizar quizás superficies fluorescentes, por ejemplo, No se me ocurre cómo sería. Vos decís superficies fluorescentes, estamos hablando de que para al, señalizar al quizás, darle la luz. o complementar luces de emergencia con superficies fluorescentes, para, Lo que pasa que si para, no, para señalizar la salida, quizá. los, los carteles de salida son fotoluminiscentes, pero necesitan que incida la luz para realmente tener ese efecto fotoluminiscente. No es como que cargan, como que Claro. cargan como es luz, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vos vas a ver todos los carteles de salida que en Uruguay están normalizados, que sean color verde y el pictograma o las indicaciones de texto son en blanco, esos son fotoluminiscentes. Si tú los iluminas, vas a ver que tienen ese efecto. Y sí, evidentemente, eso lo vamos a ver al final del curso, este, indican los medios de evacuación, las vías de evacuación que bueno, dan directivas de hacia dónde dirigirse, ¿no? Porque en un momento de emergencia, así, de tener que abandonar el edificio, tiene que hacer instrucciones claras, ¿no? De cómo proceder.